Perfecto. Pues a ver, bienvenidos a todos al Congreso de Optimización que se desarrolla aquí en el CEU, bueno, el que está patrocinado por la Universidad CEU San Pablo de Sevilla y 2G Sport. Y empezamos con, digamos, el segundo día de congreso y tenemos a Mónica Solana, que es fisioterapeuta, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ¿vale? Y aparte de ejercer su parte de docencia e investigación en la Universidad Ramon Llull, ¿no? Evidentemente tiene volcada su experiencia profesional en natación desde hace más de 25 años y concretamente más en el mundo del deporte y la élite. Entonces, pues vienes a hablarnos del hombro del nadador, ¿vale? Todo lo relacionado con su tratamiento y su prevención y evidente pues a contarnos, como estábamos hablando, de sus pequeños truquillos o inquietudes que tienen para desarrollar mejor todo el tema de la fisioterapia y mejorar el rendimiento, tratar las lesiones y mejorar el rendimiento de los deportistas. Entonces, sin más, Mónica, ahí te dejo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con vosotros. Ojalá hubiéramos podido estar allí juntitos y compartir todavía más, pero dentro de lo que son las circunstancias, creo que habéis hecho un congreso estupendo y yo estoy muy orgullosa de formar parte de él. No me alargo porque hay muchas cosas de las que hablar y muy poco tiempo. Así que vamos a empezar. Ay. Vale. Vamos a empezar hablando del el hombro del nadador. De hecho, el hombro del nadador es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Los primeros estudios de hombro de nadador datan de los 90, o sea que incluso antes se hablaba del hombro de nadador como un concepto realmente bastante difuso, bastante... no hay un buen consenso o no hay muchos motivos. De hecho, revisiones sistemáticas recientes afirman que todavía hay mucho por saber del hombro del nadador y que muchos de los paradigmas que sustentan los tratamientos y el abordaje de ejercicio del hombro del nadador está basado todavía en demasiados paradigmas que no corresponden exactamente a las características específicas del nadador, ¿no? ¿Qué se dice del hombro del nadador? Al final, el hombro del nadador es un hombro doloroso, ¿no? Y ese dolor se atribuye, o la presencia de patología en el hombro, que puede ser patología desde los impingements a pequeñas roturas, a lesiones labrales tipo SLAP, bursas subdeltoideas inflamadas, líquido en la corredera bicipital, etcétera, etcétera. Todo esto se ha hecho varias revisiones sistemáticas y al final hay un medio consenso diciendo que hay varios motivos por los cuales se puede producir esta situación, ¿no? El primero es la sobrecarga mecánica, es el motivo número uno por el cual dicen que se produce el famoso hombro de nadador o todos los problemas. Es decir, básicamente están diciendo que se machacan demasiado, están repitiendo muchas veces el ciclo de nado y eso es lo que les provoca la patología. Eso es lo que se supone que es el factor que les provoca más patología. Pero esos efectos prácticos a nosotros, los que nos dedicamos al deporte y cuanto más nivel de exigencia, más importante es la caña que se meten en el entreno o los metros que hacen, pues poca información nos da porque vamos a tener que lidiar con esto. Otro motivo es las descompensaciones musculares, que haya en el nadador que abuse más de unos músculos que otros y de eso vamos a hablar más adelante. Otros de los motivos a los que se atribuye el hombro de nadador es que hay déficits en rangos de movimiento concretos, y de esto también vamos a hablar, o bien que haya rigidez en algunas de las partes blandas que rodean la articulación. Bien, vamos a hablar en toda la presentación de los puntos clave o los puntos que en mi modesta opinión considero clave para el abordaje del hombro del nadador. Empezamos con la evaluación
y el diagnóstico. Cuando hablamos de la evaluación del hombro del nadador, tenemos un gran problema, y es que si nos basamos en la evidencia científica, hay un criterio, parece que hay un criterio común de atribuir el paradigma de los atletas overhead, que son estos que hacen acciones técnicas con la mano por encima de la cabeza, y parece que el paradigma de los overhead valga para todo. Pues en realidad ese paradigma no vale para todo. No solamente tenemos que saber la especificidad del gesto técnico concreto de ese nadador, sino que también el mismo gesto técnico o el mismo estilo, como pueda ser el crawl, desarrollado en medios distintos, como puede ser piscina o aguas abiertas, te puede generar una mecánica, una patología mecánica completamente diferente, y por lo tanto el abordaje es completamente diferente. Hay algo que sí que se analiza, y hay algo que sí que es importante analizar en la natación, al menos teniendo en cuenta el hombro del nadador. Cuando hablamos del hombro del nadador, este hombro va acompañado de un cuerpo, de una postura que es muy característica y que tenemos que tener en cuenta, porque el abordaje que vamos a hacer es un abordaje que va a tenerlo en cuenta todo. Va a tener en cuenta que ese hombro es un hombro adelantado en su posición natural, es un hombro que se ha llevado las escápulas a una posición adelantada, pero que es un hombro que también ha afectado a la columna cervical y por lo tanto las fascias posteriores de la columna cervical y al complejo lumbopélvico. Cambia la postura del complejo lumbopélvico, cambia por lo tanto la posición de la coxofemoral, y eso convierte al cuerpo del nadador en un complejo de fascias de las cuales se ha cambiado totalmente la mecánica, y es un complejo que tenemos que tener en cuenta al abordar el hombro. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si bien en la mayoría de los protocolos que vamos a usar, o si bien una de las cosas sobre las que vamos a tener el foco de atención va a ser en la recolocación postural fundamentalmente de la zona dorsal, hay que considerar también que la zona cervical sufre, que los trapecios, el trapecio, fibras superiores, es uno de los músculos que nos puede dar más problemática y que incluso nos puede provocar este mantenimiento, esta estabilización de la anteriorización de los hombros, y en consecuencia es uno de los focos que a los cuales vamos a prestar atención. No solamente al trapecio fibras superiores, sino a todos los músculos que pueden ayudar a ese músculo a estabilizar esa hiperextensión, y por supuesto vamos a tener en cuenta que ese cambio de postura afecta a toda una espiral fascial que llega hasta los talones de los pies. Así que hay que considerar esa espiral fascial. Fijaros aquí, es importante que tengáis en cuenta que cuando esto se acorta, fijaros el serrato, como romboide se estira, serrato se acorta, toda la línea oblicua abdominal también, y se continúa por psoas ilíaco en espiral, da la vuelta, isquios, etc. Así que es importante esta visión general del cuerpo del nadador y de las alteraciones posturales del cuerpo del nadador para entender mejor el abordaje que vamos a hacer. Cuando hablamos de la evaluación muscular, es importante tener en cuenta una cosa. La primera es que hay todas las técnicas de nado, tanto en la espalda como la braza, como mariposa o el estilo libre, el estilo llamado crawl. En todos los estilos de natación, la acción propulsora de las extremidades superiores implica en algún momento u otro una potente rotación interna de la glenohumeral, que está resistida por el fluido que es el agua, y que pretende hacerse, eso es importante, que pretende hacerse en una posición en la que el codo se sitúa en una posición más alta de la línea del hombro, o el codo se fija en una posición de flexión o se mueve en una posición de flexión, en la que dentro del hombro se genera pues una torsión,
y sobre todo esa torsión se pretende acelerar, pero no se puede acelerar igual que si se tratara de una rotación interna que genera un tenista o un smash de voleibol o de lo que os queráis imaginar en el entorno terrestre. Es decir, la aceleración a la que se somete un nadador no es la aceleración del aire, es una aceleración frenada por un fluido, por lo tanto no puede tener tanto pico de tracción, no tiene tanto pico de balístico como los deportes fuera del agua, ¿no? Dentro de los músculos a los que vamos a prestar atención de estos rotadores internos, hay varios, pero yo quiero hacer especial énfasis a uno, ¿no? Que es el subescapular, ya lo veréis más adelante. Aquí voy a enumerar los músculos que son estos protagonistas de la rotación interna y que vamos a tener que estar pendientes de ellos a la hora de hacer el abordaje tanto terapéutico como de ejercicio. El primero, el subescapular, lo que lo veis en verde, el pectoral mayor o dorsal ancho, que los veis en color morado clarito. El pectoral mayor, en algunas ocasiones veréis que será uno de los músculos que vamos a usar en unos casos concretos de unos hombros en concreto para coaptar o decoaptar la articulación glenomeral cuando nos interese en función del caso, porque es un músculo que además de ser muy grande tiene fibras en 3 direcciones y esas direcciones de fibras es una de las cosas a las que vamos a prestar atención y de las que vamos a tirar cuando necesitemos coaptar o decoaptar la articulación. El músculo deltoides anterior también es otro de los músculos que participan muchísimo en la brazada en natación, en esa rotación interna, especialmente la primera parte y el bloqueo de la articulación durante toda la fase subacuática, y el redondo mayor. El deltoides anterior también es un músculo que generalmente se ha tratado como un poco anticristo en los problemas de hombro, pero yo os voy a contar que no solamente a veces puede ser un gran aliado, sino que debe serlo y que debe tratarse con cuidado simplemente, y que se debe prestar mucha atención. Deltoides anterior es el que es rotador interno, pero como veis, el deltoides, que es un músculo que abarca todo el hombro, tiene componentes que hacen todo lo contrario y que van a ser músculos que vamos a prestar atención para todo lo contrario, es decir, para la rotación externa. Nos quedan más, aquí tenemos el deltoides anterior, aquí tenemos el redondo mayor, viendo un poquito más ese potencial que tienen de generar la rotación interna y cómo generan esa rotación interna durante la brazada. En la segunda imagen, esta imagen que veis aquí, es una parte en la que el redondo mayor sabéis que es extensor, pero además cuando pasan por aquí en la brazada de crawl o la brazada de mariposa, o incluso cuando están desarrollando la brazada de espalda, es un músculo que también trabaja muchísimo, ¿vale? Pero vamos a poner un poquito más de énfasis en el subescapular. El subescapular, como veis, es un músculo que es muy profundo, es tan profundo que ese precisamente es el hándicap que tiene este músculo, porque es de más difícil acceso que el resto de sus compañeros rotadores internos, pero que de toda la vida se ha considerado uno de los músculos del manguito rotador, y toda la vida se ha considerado un gran estabilizador de la cintura escapular y de la glenohumeral. Y por ese motivo se han generado muchos ejercicios que lo hacen participar. Pero en la natación, la participación del subescapular tiene que tomarse con mucha cautela, porque precisamente, y coincido con mis compañeros médicos, que son los que están continuamente haciendo ecografías a los chicos, especialmente en el CAR o cuando les han hecho ecografía, en que los subescapulares de los nadadores son impresionantemente grandes. Tienen unos subescapulares enormes. Cuando tú los ves, la imagen ecográfica tiene un grosor enorme, y es que lo trabajan muchísimo y lo estiran poquísimo.
lo trabajan muchísimo y lo estiran poquísimo porque es bastante complicado de llegar a notar el punto de tirantez. El subescapular es bastante complicado acceder a sentir este punto de tirantez, puesto que como sale de la escápula y va a la glenohumeral y la escápula está móvil, los nadadores suelen tener una escápula bastante móvil y deberían tener una escápula móvil y se hace difícil estirar. El subescapular, que siempre se ha considerado, fijaros en la imagen de la derecha, siempre se ha considerado un gran estabilizador por esta flecha azul discontinua que va hacia adentro. Esta misma flecha es la que le confiere el torque para poder desarrollar con gran eficiencia la rotación interna, pero hay otra flecha que se obvia, y se obvia en esta posición, porque en posición neutra el subescapular genera una descoaptación, una decoaptación, una separación del espacio subacromial, porque empuja un poquito el húmero hacia abajo, y ese es, digamos, uno de los motivos por el cual este músculo ha formado parte de muchos de los ejercicios que se ha propuesto. Lo que pasa es que cuando un músculo lo ponemos fuerte en posición neutra y en cualquier otra posición. Y si ese músculo lo acortamos pensando en estabilizar la articulación, lo acortamos para cualquier otra posición que no sea la neutra. ¿Y cuál es el problema? Que en natación, por ejemplo, y digo natación porque ellos desarrollan rotaciones internas desde esta posición de máxima flexión, ese mismo vector, esa misma fuerza longitudinal al húmero que antes me generaba decoaptación, en una posición de entrada de la mano en el agua, me genera todo lo contrario y además con el torque predominante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el momento en el que los nadadores desarrollan la máxima fuerza del subescapular, esta genera una compresión, un pellizco interno de la articulación glenohumeral y un pellizco de todas las estructuras que pasen en ese momento por allí y por lo tanto un problema de pellizco, de impeachment, que no solamente se traduce en ese impeachment, sino que también se tiene que tener en cuenta que el hecho de trabajar un músculo desde una posición muy estirada es el motivo por el cual estos nadadores tienen este músculo con tanta hipertrofia y este músculo tan fuerte, con una masa muscular tan grande, y esa masa muscular cuando llega al reposo es la misma que hace que tenga una gran facilidad para llevarse al húmero y con él la escápula hacia la rotación interna. Entonces, por eso es un músculo al que yo le tengo especial foco de atención, porque es un músculo que nos puede dar problemas. Aquí vemos que no tenemos que pensar en el subescapular solo en la posición neutra, sino que cualquier cambio en la posición glenohumeral, fijaros en la imagen de la izquierda, en la que una pequeña ABD ya cambia totalmente la situación, el vector longitudinal al hueso, cambia totalmente, pasa de ser decoaptador a ser coaptador. Es la flechita roja. Así que cuidado con el subescapular. Aquí tenemos una imagen, otra vez del redondo mayor, que ya hemos hablado de él. Otro músculo que también tiene un torque o una potencial torque de rotación interna, especialmente en los nadadores, es el bíceps braquial. Del bíceps braquial es un músculo también muy importante en la natación y que también nos da muchos problemas en el hombro, porque precisamente es el, entre comillas, culpable, y digo entre comillas, culpable de generar las famosas lesiones de SLAP, que son muy frecuentes en la natación. ¿Por qué se provocan las lesiones de SLAP en la natación? Porque el bíceps braquial en natación funciona en cadena cinética cerrada. Parece que para el que no sabe bien nadar, y cuando digo no, yo pienso que solamente saben nadar los nadadores, todos los demás lo intentamos. Pero para un nadador, o para el gesto propulsivo en natación, implica un apoyo de la mano en el agua y un desplazamiento del cuerpo hacia la mano y no al revés. No la mano hacia el cuerpo, es el cuerpo hacia la mano. Y eso convierte la acción propulsiva del bíceps braquial
en un trabajo en cadena cinética cerrada, con lo cual el tirón que supone en el origen, en el labrum, en la parte del labrum, la ceja supraglenoidea, donde se origina la porción larga del bíceps, genera una tracción muy, muy fuerte allí, que si ese gesto se hace en una posición en la que además el bíceps está en menor ventaja mecánica y por lo tanto la fuerza máxima que tiene que hacer tracciona con mucha más potencia, ahí tenemos un problema. Si además la posición del húmero ha cambiado y la eficiencia de la que goza el bíceps es todavía menor a la que ya tenía, la fuerza tiene que ser mayor y por lo tanto la agresión mucho mayor. Ojo también al bíceps braquial. Aquí tenemos las líneas de acción, ya veis, puede hacer muchas cosas el bíceps. Una de ellas es también en otra situación más abierta, que no es la de los nadadores, puede generar ABD y rotación externa, pero en el caso de la natación genera todo lo contrario, Es esta flechita de color verde. Bien, el dorsal ancho es otro de los rotadores internos que tiene un super brazo de palanca, es el que tiene el mayor brazo de potencia de todos y la suerte que tenemos es que es un músculo con tendencia a la flacidez, eso significa que es un músculo con predominancia de fibras dinámicas, de fibras rápidas, y eso hace que no nos dé tantos problemas su acortamiento porque no tiene tanta rigidez o suelta más, por decirlo de una forma, la articulación que cualquier otro de los músculos que hemos hablado, pectorales, subescapular, deltoides anterior, bíceps braquial, que tienen todos tendencia a la retracción y con lo cual el reposo y la contracción concéntrica los acorta, los retrae, aumenta muchísimo su stiffness. Bien, hay que tener en cuenta que para todos los músculos, y el dorsal ancho es uno de ellos, cuando hacen ejercicios los nadadores en los que se cuelgan de una barra, como pueda ser una dominada, el dorsal ancho, además de la acción de abducción de la glenohumeral, hace una acción sobre la pelvis que no es menospreciable y que en algún momento también nos puede interesar tenerla en cuenta. Redondo mayor, ya hemos hablado de él. Y ahí vamos a hablar de los pobrecitos del equipo contrario, que son los rotadores externos. Y aquí pongo pobrecitos porque están en absoluta minoría, y no solamente están en absoluta minoría, sino que están como este pobre haciendo una vertical a una mano, que significa que cuesta mucho más eso que lo que están haciendo los otros, que es simplemente estar de pie, quietos, tranquilos y encima trabajando con un equipo de músculos muchísimo mayor. ¿Cuáles son estos, el equipo contrario, ¿no? ¿Con qué músculos contamos que hacen todo lo contrario, que provoca la rotación externa? Pues el primero, el deltoides posterior. Aquí tenemos una imagen del deltoides haciendo la acción del deltoides medio. Aquí tenemos la imagen del deltoides posterior, que trabaja en sinergia con toda la musculatura interescapular, trabaja en sinergia con la musculatura de supraespinoso, infraespinoso y redondo menor para la rotación externa. También tenemos el famoso supraespinoso, que os comunico que tiene un torque mucho mayor para la abducción que para la rotación externa. Para la rotación externa tiene torque, pero muy poquito, y eso significa que tiene muy poca posibilidad de generar movimiento en rotación, o bastante menos que infraespinoso o redondo menor o el propio deltoides posterior, que son más largos y que pueden generar más cantidad de movimiento. Yo no digo que no tenga un buen ángulo, porque el supraespinoso es el que tiene quizá uno de los mejores ángulos para generar rotación externa, pero es muy corto, y al ser tan corto tiene menor eficiencia que los otros. Además tiene muy pocas fibras musculares, con lo cual el supraespinoso al final se convierte en una de las víctimas más conocidas de la patología del hombro del nadador, por pellizco por debajo del espacio supracromial. El infraespinoso, otro pobrecito mío, angelico, que aquí se ve
con mucha masa muscular, pero en realidad no tiene tanta, ¿eh? Aquí los vídeos estos los hacen, no sé, los hará gente que está muy bien porque ilustran mucho, pero en realidad el infraespinoso es mucho más tendinoso y tiene la masa muscular mucho más pequeña y mucho más centrada en el centro. Otro de los músculos sobre el que se ha focalizado mucho la atención, este infraespinoso, y especialmente que se hace participar en los ejercicios pensando en coaptar o en mejorar la estabilidad del hombro, y ya veremos qué pasa con él. Y el redondo menor, pues fijaos, Angélico mío también, tan pequeñito, que también además de ser el más pequeño de los redondos, también participa muchísimo en la brazada como extensor de la glenohumeral. Bien, ¿qué ocurre? Este abuso de los músculos rotadores internos genera una descompensación enorme, que ahora vamos a ver qué es lo que nos provoca, ¿no? Para empezar, vamos a cambiar un poquito. Ahora, hasta el momento hemos hecho una evaluación, digamos, de la situación, ¿no?, biomecánica de un nadador. Hemos visto que no solamente hay una minoría bestial de los músculos que llevan el húmero a rotación externa, sino que hay también una alteración postural, ¿no? Lo siguiente sería administrar test. Administrar test para identificar por dónde van los tiros, cuál es el problema que puede estar teniendo nuestro nadador. El problema es que los test que se hacen hoy en día de hombro son poco fiables, gozan de poca fiabilidad. ¿Qué significa? Que hay muchos falsos positivos, que dos evaluadores que evalúan el mismo hombro pueden dar diagnósticos distintos en el mismo momento, o que el mismo test administrado en dos momentos del día distintos, sin ningún tipo de intervención, pueden dar resultados distintos. Además, son test que para hacerlos todos, porque hay muchos más de los que pongo aquí, para hacerlos todos se necesita mucho tiempo. Y yo particularmente no los uso. ¿Y qué es lo que evalúo yo? ¿Cuál es el test que hago? Que es un test muy práctico y que es un test que puede hacer uno solo, ¿eh? Yo evalúo la amplitud de movimiento en rotación. De hecho, la amplitud de movimiento en rotación es uno de los indicadores que nos puede dar más mensajes de por dónde van los tiros y del factor de riesgo a sufrir lesión de un hombro, en este caso del nadador, y por eso yo lo uso, pero también de un hombro doloroso. ¿Cómo es este test? Este test necesita una camilla, necesita un trípode, necesita un soporte para móvil de trípode, ese móvil con la aplicación de UberSense Technique, que es una aplicación con la que puedes medir ángulos y con la que grabas automáticamente. La altura de la cámara tiene que estar a la altura del codo, proyectando al codo. La distancia de la cámara a la camilla tiene que ser de 2 metros, puede ser de 1,5, pero 2 metros como para un estándar. Después es importante que calibremos la horizontalidad del teléfono, que al final es el que va a grabar, con el propio nivel del teléfono, y una vez está calibrado esto, empezaremos a grabar y grabaremos una plomada en la longitudinal del antebrazo. Además, añadiremos 2 piezas de tape por encima y por debajo de la altura del codo, para que durante los movimientos de rotación interna y rotación externa con overpressure, con sobrepresión sobre la coracoides, no se nos mueva la altura del codo y por lo tanto podamos tener mucho más fiable los resultados de rotación de hombro pasiva con overpresión, con sobrepresión de estos nadadores. Y al final, con esos datos, ¿qué tenemos que hacer? Nos plantearemos, ¿esa amplitud de movimiento en rotación es normal para un nadador? Y ahí viene otro problema. ¿Cuál es el problema? Pues que si bien los cambios en la rotación glenohumeral siguen siendo un indicador muy bueno para observar tanto la evolución de un hombro doloroso como la prevención, como para prevenir y evitar factores de riesgo,
lo que seguro que se sabe es que cuando hay un déficit en rotación interna glenomeral, que es este GIRD, este Glenomeral Internal Rotation Deficit, se multiplica por 2 el riesgo de lesión. Hay muchos GIRDs no sintomáticos y eso es muy importante porque si somos capaces de identificarlos estaremos previniendo lesiones. También los déficits de amplitud de movimiento total en rotación pueden ser un indicador, aunque se define, Kibler es uno de los que define estos grados, pero el problema está que todos estos grados, el GIRD patológico, durante mucho tiempo y aún ahora se considera patológico a partir de los 18 grados de diferencia de rotación interna de hombro y hombro. Afortunadamente hay autores que dicen no, 18 grados no, es un 10%, perdón, un 20% de diferencia en la rotación interna dominante-no dominante o un 10% del rango, de la diferencia del rango total del dominante con el no dominante. Y hablar en términos porcentuales es mucho más adecuado que en términos absolutos, porque los términos absolutos se definieron en el béisbol y la mecánica del béisbol y la patología del hombro del béisbol no tiene nada que ver con la patología de cualquier otro overhead. Actualmente se está hablando también muchísimo de los déficits en rotación externa, y por lo tanto también es otra cosa que nos puede ayudar a saber si el hombro está trabajando con una mecánica adecuada o no. En natación, el mecanismo del GIRD yo no creo que sea debido, como se dice en las publicaciones, a una retracción de la cápsula posterior. Para nada, para nada. Es más, dudo que en muchos de los deportes overhead esos déficits en rotación interna sean debidos a una retracción de la cápsula, porque en pocos deportes como el béisbol, en pocos, quizá lanzadores de jabalina o algún lanzador sí que ocurra, porque hay una tracción muy bestia y un pellizco muy bestia de la cápsula posterior, pero en muy pocos deportes overhead se produce ese pinzamiento tan bestia que puede que genere retracción en la cápsula posterior. En la natación, ¿qué creo que ocurre? O que he visto que ocurre. Hay un abuso de los rotadores internos. Ese abuso de los rotadores internos hace que estos rotadores internos limiten la amplitud de movimiento en rotación externa. Claro, como lo limitan, ¿qué pasa? Pues que esa rotación externa está limitada y el acortamiento de estos rotadores internos aumenta su rigidez. Esa rigidez hace que estos rotadores internos se lleven el húmero hacia una posición adelantada y en rotación interna, y eso hace que se reduzca el ángulo de trabajo de los opuestos. El ángulo de trabajo de todos los rotadores externos se aplana con respecto del húmero y ese ángulo es más plano. ¿Qué pasa cuando el ángulo de inserción es más plano con respecto al hueso que mueve? Pues que disminuye su eficiencia. Y cuando disminuye la eficiencia de un músculo, ¿qué ocurre? Que para hacer el mismo trabajo el esfuerzo es mucho mayor. Y en realidad el trabajo de los rotadores externos, cuando el húmero se desplaza hacia adelante, es mucho mayor porque tienen para el mismo trabajo que generar más desplazamiento en rotación externa. Y al final, como nos pasa a todos, que cuanto más trabajamos, pues nos cansamos y los músculos que trabajan mucho y que trabajan en una situación de eficiencia indeseable, aumentan su stiffness, y el stiffness de los rotadores externos es al final el que provoca el GIRD en natación. A partir de aquí, una vez hemos evaluado el hombro, ¿qué es lo que va a tenerse que hacer? Pues os hablo de las cosas de lo que hago yo, ¿no? Lo primero que hago es, una vez he evaluado el hombro, hago una rotación, evalúo los dos, la evaluación tiene que ser bilateral. Hago una maniobra de desbloqueo de la articulación glenomeral. Esa maniobra de desbloqueo, para que os hagáis una idea, los que sois fisios, es parecida a la maniobra de reducción de una luxación, pero mucho más pequeña en amplitud y mucho más pequeña en cuanto a fuerza. Es una maniobra muy sutil, muy suave, que lo que pretende es evaluar la posición del tubérculo mayor del húmero, ver si ese tubérculo mayor está
o no está adelantado respecto de su posición habitual, una pequeña tracción de la articulación glenomear y un pequeño empuje de ese tubérculo mayor para llevar el húmero a su posición inicial. Claro, solamente esta maniobra, que habéis visto, Mireia sonreía, es porque en 5 segundos, yo estoy repitiendo aquí, pero en 5 segundos se realiza la maniobra, es muy, muy suave y en 5 segundos el húmero está en su sitio. Pero, claro, aunque esa maniobra genere mucho beneficio y un cambio automático de la situación de GIR patológico, no es lo único que hay que hacer, ¿eh? Fijaros el cambio antes y después del desbloqueo. Hay en todos los casos, aquí veis las imágenes de la evaluación con el Technique a posteriori, eso sí, y que en líneas generales hay un aumento de unos 20 y pico grados en rotación interna del hombro restringido, así que la situación cambia bastante, pero no es suficiente con el desbloqueo articular. Y hay que hacer a continuación una descarga de todos los músculos que se prevé que están acortados y con rigidez. ¿Y cuáles son los músculos que hay que mirar sí o sí, que hay que tratar sí o sí y que hay que descargar sí o sí en un nadador? El primero, y lo pongo en negrita, el subescapular. Después el pectoral, tanto mayor como menor. El bíceps braquial, el deltoides, todo el deltoides anterior y posterior. El redondo mayor y menor. Y el trapecio fibras superiores. Estos como mínimo, para patología de hombro, ¿sí? Luego estarán los propios de la propulsión, como pueden ser músculos de antebrazo, como pueden ser tríceps braquial, ¿de acuerdo? Es muy importante tratar el subescapular. El subescapular yo recomiendo tratarlo en decúbito prono porque es una manera de sortear los vasos, las arterias que pasan por toda la axila y por lo tanto si se aborda desde atrás en una posición relajada en rotación interna es mucho más fácil acceder al centro del vientre muscular manualmente con los 4 dedos que boca arriba como sé o en decúbito lateral como sé que se trata, otros compañeros tratan. Bien. Ojo con el subescapular. El subescapular debe tratarse siempre de siempre, ¿vale? Así que, sobre todo, no nos lo tendríamos que dejar. Siguiente punto. Una vez tengo todo en su sitio, amplitud de movimiento conservada en la medida de lo posible, los músculos en un estado de longitud recuperada, especialmente todo el paquete rotador interno y sobre todo el deltoides posterior, que es el que más sufre de los rotadores, vamos a ver qué hacemos con los ejercicios. Los ejercicios tienen que hacerse de manera individualizada. Cada nadador tiene su evaluación y por lo tanto cada nadador tiene su casuística y cada nadador tiene su plan de ejercicios específicos. Pero en líneas generales, los puntos quizá que deberíamos tener en cuenta son los siguientes. Para los músculos que están acortados, que generalmente son los propulsores, tendremos que trabajar o proponer el trabajo, ahí preparadores físicos, proponer un trabajo en amplitud total. ¿Qué significa amplitud total? Intentar trabajar la fuerza de esos músculos desde el estiramiento completo a la contracción completa. ¿Cuáles son los músculos que vamos a trabajar en esa amplitud? Pues pectoral mayor, subescapular, bíceps braquial, deltoides anterior y redondo mayor principalmente. ¿Qué haremos con los contrarios? ¿Qué haremos con estos músculos que están en minoría y que además, angélicos míos, están en una posición de estiramiento pero de debilidad? ¿Qué haremos? Intentaremos acortarlos, intentaremos que sean más cortos y que retengan un poquito el húmero a la posición hacia atrás, un poquito que retengan el húmero en una posición más centrada de la que está para que se eviten los pellizcos al paso de los 90 grados de ABD. ¿Cuáles son las amplitudes de trabajo de estos músculos? O interna o media. ¿Qué significa? Cortito y llegar hasta el final de la contracción. La amplitud interna es la que llega al final de la contracción, pero nunca deja estirar el músculo. Y la amplitud media es la que se queda como medio camino.
yo acostumbro a hacer más amplitudes internas que medias, aunque las dos generan la misma adaptación del músculo, que es en acortamiento. ¿Cuáles son estos músculos? Deltoides posterior, trapecio medio, romboides, el trapecio inferior, es decir, los músculos interescapulares, y el redondo menor. Como veis, aquí no está ni supraespinoso ni infraespinoso, amigos. Y eso, a ver si hay alguien que se le ocurre preguntar algo al respecto, es por un motivo concreto. Hay dos grandes grupos por agrupar, porque se hace difícil, ya os digo, siempre se tiene que ser lo más individual, el trabajo tiene que ser lo más individualizado posible, pero si tenemos que agrupar, en el hombro del nadador se encuentran dos grandes casos, ¿no? El caso de la hipermovilidad y el caso del exceso de coaptación. Claro, para la técnica de natación es necesaria que haya una movilidad grande. Por eso no es extraño ver que la mayoría de los nadadores, especialmente los estilos con una amplitud de movimiento más expuesta, como puede ser la espalda o la mariposa, se necesita muchísima movilidad. Es decir, ya es necesaria esa movilidad. Lo que pasa es que esa movilidad la trataremos de una manera que no sea perjudicial para las estructuras de dentro de la articulación. Y por lo tanto, en el caso de los excesos de movilidad, quiero decir que la glenohumeral está totalmente descolgada o tiene realmente el sulcus de que hay muy poca coaptación, tiraremos de los músculos coaptadores, tiraremos de ejercicios de tipo isométrico y concéntricos en amplitudes internas o medias. ¿Qué es el caso contrario? El caso del velocista que tiene el hombro que le va a explotar de tanta masa muscular y que tiene realmente un tono muscular enorme y un montón de coaptación. En este caso tiraremos de los contrarios, tiraremos de los músculos de coaptadores y haremos trabajos de los músculos coaptados en amplitud total o trabajo excéntrico, acelerando la fase, aumentando el tiempo de la fase excéntrica. Un ejemplo sería el uso del pectoral. Cuando tenemos un caso de hombro descoaptado, tiraremos del pectoral clavicular, que es el que tiene el componente coaptador, y en el caso de los hombros muy cargados y exceso de coaptación, tiraremos precisamente del pectoral costal, el inferior, que tiene un componente de decoaptación. Bien. Por ejemplo, uno de los ejercicios que se puede hacer para ayudar a la coaptación es sumar a los ejercicios clásicos de estabilidad, de planchas o de cambio de mano, la vibración mecánica. Eso siempre y cuando no haya un proceso inflamatorio en curso, sobre todo. Eso siempre y cuando no haya un proceso inflamatorio en curso. La utilización de la vibración mecánica acelera muchísimo el trofismo y acelera muchísimo el aumento de la fuerza y del trofismo de la musculatura. También los clásicos ejercicios de flexión o de combinación de flexión con vibración, como es el caso del ejercicio que está haciendo en este vídeo Mireia, se pueden hacer también para fomentar esta estabilidad, sobre todo en la parte anterior, que es donde más se puede luxar o donde más se puede llevar a movimiento patológico el húmero. También ejercicios implicando al serrato, pero cuidado con el serrato, que es un músculo que nos ayuda a veces, pero también es un gran separador de las escápulas y nos puede generar un cuadro bastante problemático. Otros tipos de ejercicios utilizando trapitos del polvo, resbalando por el suelo a diferentes niveles del hombro, también nos pueden ayudar a hacer un trabajo de conciencia de la posición, de la estabilidad de la articulación que se queda centrada, comprometiéndola y sobre todo es más importante que el ejercicio es qué están pensando cuando hacen el ejercicio y están concentrados en el hombro que se queda en el suelo y concentrados en ni colgarse ni empujar demasiado. Es una posición intermedia. A continuación, además de estos ejercicios, vamos a, es decir, ejercicios específicos para coaptar o decoaptar, también ayudaremos aplicando medios de recuperación varios, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de los nadadores se utilizan mucho los baños de contraste, los baños de inmersión en agua fría, no súper fría, porque en el caso de, al menos el grupo con el que trabajo más, usan bañeras que a veces están a 6 grados. Yo sé que eso es muy frío, y lo sé porque lo he probado. Esta soy yo que a veces, chicos, antes de prescribir unos baños de inmersión hay que probarlo, realmente hay que probarlo y ver el efecto que tiene. No tiene el mismo efecto para todo el mundo, no todo el mundo le sienta bien, y eso es importante, y hay que adecuar al que le sienta bien y al que no, porque el objetivo de estos baños es el de activar el sistema nervioso parasimpático, el de facilitar el descanso, el de reducir el tono simpático, aumentar el tono parasimpático y con ello mejorar la recuperación. Pero si los mismos baños no te dejan dormir, tenemos un problema, porque hay veces que la hipotermia es tan grande, porque precisamente no terminan con agua caliente. Si el nadador te dice que no puede dormir, pues a ese nadador no le va bien esos baños. Otras técnicas que hacíamos mucho, especialmente el día de descanso, eran sesiones de yoga con respiración, con el control consciente de la respiración, ojos cerrados, etcétera. Son sesiones que también dirigía yo y que las hacíamos a última hora del día de descanso, con el objetivo también de fomentar el tono parasimpático y de facilitar el descanso y con ello la recuperación. El uso de los estiramientos, que es otro medio de recuperación, es también importante, aunque es muy importante si se hace a tiempo. Cuando yo hago un estiramiento con el músculo demasiado cargado porque me acuerdo de estirar, ¡ay, es que parece que me duele, voy a estirar! No. Cuando se hace, cuando me acuerdo, ya es demasiado tarde, el músculo reacciona mal, se desencadena con mucha facilidad el reflejo miotático y todavía podemos estar consiguiendo lo contrario a la recuperación de la longitud inicial del músculo. Otra cosa son los tiempos de estiramiento. En las extremidades superiores, el tiempo mínimo de estiramiento que ha demostrado tener resultados es 45 segundos, mientras que en un músculo de las extremidades inferiores es el mínimo 90 segundos. Eso sí, solo una repetición es necesaria, solo una repetición. Durante ese tiempo se tiene que progresar en el estiramiento usando la respiración lenta y mantenida. Importante, el nivel de tirantez durante la recuperación de esos estiramientos tiene que ser del 0 al 10, entre 5 y 6. Uno de los estiramientos importantísimos que se ha visto que mejora muchísimo la situación del hombro, en este caso hice un estudio con un estiramiento específico de deltoides posterior de 90 segundos, es este músculo. ¿Y por qué el deltoides posterior? Porque se ha observado que es el músculo que cuando supraespinoso e infraespinoso empiezan a estar fatigados. ¿Y por qué? Porque tienen muy poca fibra muscular y porque se les reduce muchísimo la eficiencia en el trabajo en los nadadores. El deltoides posterior tiene que hacer el trabajo de todos y se ve ayudado por el redondo menor, pero muy poquito. El deltoides posterior sufre muchísimo y además es un músculo que les duele también muchísimo. El deltoides posterior no hay que dejarlo de estirar y es un músculo que se estira de una manera concreta y esa manera se puede hacer de forma individual o se puede hacer asistido. No tiene nada que ver con los famosos crossbody stretch o slipper stretch, que se ha visto que estiran muy poco el deltoides posterior, muy poco. El crossbody stretch yo le llamo el estiramiento del elefante, la trompa del elefante. Es muy bueno para comentar la jugada de la noche anterior o para comentar la serie de Netflix que estás viendo en este momento, pero no estira el deltoides posterior. Y el slipper stretch, que se ha pensado para el béisbol para estirar la cápsula posterior, tampoco estira el deltoides posterior, cero, patatero, pelotero. Y además es muy doloroso. Por lo tanto, son estiramientos, tanto el crossbody como el slipper stretch, que yo no recomiendo. ¿Qué es lo que recomiendo? Perdonad que se han puesto los audios. ¿Qué es lo que recomiendo yo?
Recomiendo que cuando la situación de acortamiento de los músculos ya es crítica, se haga roller con estiramiento. Roller con estiramiento, ¿de acuerdo? Y eso significa que se hace, además de estirar, se pasa el roller. Y ese roller se pasa durante 60 segundos para hacer un efecto, para tener un efecto doble. Uno es el del estiramiento y otro es el de el masaje facial o el deshacer las adherencias de las fascias internas. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo y, por lo tanto, para mejorar la recuperación y la recuperación de la posición de reposo de los músculos. Por último, el trabajo compensatorio estará sobre todo centrado en la aproximación escapular, en la musculatura interescapular. ¿Cuántas veces a la semana? Cada día. Cada día, poquito. ¿Y cuándo se hace? ¿Con qué objetivo? Fuerza-resistencia. De 1 a 4 series, de 15 a 30 repeticiones, si se trabaja por repeticiones, o a partir de los 40 segundos, 35, 40 segundos, tirando al minuto si se trabaja por tiempo. ¿De acuerdo? El descanso inferior a los 30 segundos para fomentar el metabolismo aeróbico de estas fibras y descanso entre repeticiones 0 points. El número de ejercicios no hace falta que sean muchos. Con 3 ejercicios bien hechos ya podemos trabajar con bastante solidez. Cosas importantes de ese trabajo compensatorio. Ojo que hay que neutralizar por todos los medios el trapecio superior. Es muy frecuente ver remos en los cuales los hombros se encogen y es importante decirles a los nadadores que cualquier ejercicio que haga, sobre todo, separen los hombros de las orejas. No se debe de implicar al subescapular, número 1, ni al infraespinoso de forma aislada. Si participan, participarán en equipo, pero no de forma aislada. ¿Y cómo lo harán? Lo harán en amplitudes de trabajo en las que, perdonad que se me activa el audio, vale, en amplitudes de trabajo en las que se trabaje junto con la musculatura interescapular, nunca de forma aislada, porque ya bastante cansados, inflamados están, como para que encima les estemos poniendo trabajo solos que nunca hacen de forma normal, no lo hace nadie. Ningún músculo de nuestro cuerpo trabaja de forma aislada y menos el infraespinoso o supraespinoso en la natación, ni en ningún overhead, pero bueno. ¿Qué más haremos? Aprovechar el trabajo en seco para que todos los gestos en los que puedan aproximen escápulas, ya sea con poleas, ya sea con TRX, ya sea en el suelo. Así que estos trabajos los intentaremos hacer al máximo de intervenciones posibles, porque el trabajo compensatorio hay que hacerlo antes, durante, después e incluso en la competición. Aquí estáis viendo un calentamiento del día en que Mireia nadó en la mariposa y ganó el oro en Río. Por lo tanto, estos ejercicios, este trabajo preventivo va desde el día 1 hasta el día de competición, porque la intensidad de este trabajo sirve también a modo de calentamiento. Ya termino porque me vais a matar si no, y añado unos mensajes para llegar a casa. En primer lugar, es que se necesita del trabajo de muchos profesionales para el éxito y para que no haya lesiones en el hombro de nadador. Así que en cuanto no lleguemos a algo porque no tenemos conocimiento suficiente o porque no podemos entender algún concepto, hay que dejarse ayudar y hay que preguntar al compañero, porque donde no llega el conocimiento de uno, quizá llegue el conocimiento del otro. Esto es muy importante. Hay muchas personas alrededor de un deportista de élite con éxito. En el caso de Mireia, fijaros cuántos somos ayudándola alrededor, desde fisiólogo, nutricionista molecular, la fisióloga nutricionista del CAR, la médico deportivo, Gonzalo, otro fisio compañero, preparador mental, el analista biomecánico, el biomecánico experto en fuerza, el médico traumatólogo y, por supuesto, el jefe, el entrenador,
o yo misma, ¿no? Claro, ¿qué pasa en el deporte de alto rendimiento? Pues que el reto del fisioterapeuta o del preparador físico es que entrenen a tope sin lesionarse. Y esto casi también lo convierte en un reto bonito al que le gustan los retos, ¿no? Es importante conocer a fondo la biomecánica específica, no solo del deporte, sino de este nadador en concreto y de esa persona en concreto para ajustar al máximo toda la intervención, del principio a fin, desde los ejercicios de prevención hasta los de tratamiento, como el propio tratamiento en la camilla. Y no usar protocolos que han sido pensados para otros deportes o incluso para otros deportistas, aunque sea del mismo deporte. Al final, nuestro éxito será el suyo. Muchas gracias por vuestra atención. Perdonad que he tenido que darme un poco de prisa, ¿eh? Ahora no sé si habrá tiempo para preguntas. Blanca. Blanca, ¿no se te escucha? Perdón, sí. Ah, vale. Claro, preguntas. Muchísimas gracias, Mónica, porque, vamos, yo que estaba atenta y que ya estoy recibiendo, digamos, feedback de los oyentes y te dan la enhorabuena por la ponencia. Ay, muchas gracias. De hecho, con mucho cariño, ¿eh? Con mucho cariño. Se te ve que te implicas y eso se transmite, ¿eh? Eso es una alegría. Vamos a ver, porque hay preguntitas. A ver, te digo. Mira, Joan escribe que para trabajar o disminuir la hipertonía que has comentado de su escapular en un nadador que no cuente con un fisio, supongo que será para que será de educación física y digamos para que ellos se puedan tratar la... Pues el supraescapular hay una forma de hacer ejercicio excéntrico y es en decúbito supino en un banco donde puedan sobrepasar la línea del banco y yo normalmente quintuplico, en lugar de triplicar, quintuplico el tiempo de la fase excéntrica, es decir, 5 segundos para bajar, 1 para subir, 5 segundos para frenar la rotación externa, 1 para la rotación interna recuperar, o incluso la recuperación de la rotación interna hacerla pasiva, ayudándote del otro lado. También me gusta mucho porque ayuda mucho a que el sistema nervioso sea consciente de las descompensaciones bilaterales, es trabajar de forma bilateral, porque no solamente ayuda a que el sistema nervioso detecte descompensaciones entre ambos lados, sino que también es una muy buena manera de estirar fascias, de implicar toda una fascia, que además de estar haciendo un excéntrico, está sometiendo a estiramiento toda una fascia y eso, pues, en el caso de la natación, por ejemplo, es muy importante generar estrategias de estirar las fascias y de que esos estiramientos sean con el máximo número de grupos musculares. Por eso propongo lo del roller, porque el trabajo fascial, ya habéis visto al principio que os digo, ¿no? El hombro del nadador afecta a todo el cuerpo y en una espiral de fascia que llega hasta el pie. Así que otra cosa que te diría también, ¿no? Intentar tener la fascia plantar bien trabajadita. Sí. No he hablado de ello. Es que hay tantas cosas, Blanca, que... No, ya. Podríamos estar aquí mucho tiempo. A ver, en relación también a esto, cuando dice que hablas de excesos o defectos de movilidad en el hombro, ¿a qué rangos te refieres? Cuando hablo de excesos de movilidad es en los nadadores, por ejemplo, se ha observado que los espaldistas tienen en rotación externa el hombro dominante. Los espaldistas se parecen mucho a los cambios en rotación de un pitcher, pero el gesto no tiene nada que ver, por lo tanto el abordaje no tiene nada que ver, pero tienen el dominante con una rotación externa de 110, 112 y la rotación interna súper restringida, 40, 45, algunos 35. Entonces, lo importante en realidad no es que tengan este rango, sino la diferencia entre un lado y el otro, ¿eh? Porque pueden tener una rotación de
de 115 y 45 y estar compensado a los dos lados, ser igual los dos. O sea, el problema está en las descompensaciones. Cuando yo hablo de exceso de movilidad, hablo realmente que los músculos no retienen nada. Hablo de un sulcus. Hablo de que tú le haces la prueba, le bajas y se te abre un fantástico agujero subacromial. Se ve que no hay una cero retención del húmero en la cavidad glenoidea. Eso es lo que también hace que baile, porque la movilidad escapular es necesaria. Mira, en relación a eso, Javier González pregunta que si suele dar la posibilidad de disquinesias escapulares en nadadores. Siempre. Mira, no he hablado de la disquinesia, el otro día hablamos, pero no he hablado de la disquinesia porque si tengo que ceñirme, no, claro. Ya os dije que yo no le doy importancia, lo siento, no le doy importancia a la disquinesia. Todos los nadadores tienen disquinesia, todos, de todos, poquita o grande, pero al final la disquinesia es como el huevo o la gallina. No, la disquinesia es una consecuencia de una dominancia de un lado y del otro. Todos los nadadores, aunque su gesto sea simétrico o más simétrico que otros deportes, aplica más fuerza con un lado que con el otro. Y eso significa que al final el tono muscular alrededor de la escápula de un lado que del otro será diferente y ante un movimiento simétrico se moverán diferente, que es como se define la disquinesia. Al final lo que te importa en el nadador no es que se mueva diferente la escápula, es que más o menos la escápula sea capaz, cuando hace falta, de retener el húmero en una posición de rotación externa, de estabilizar, y sea capaz de moverse cuando se tiene que mover. Entonces, en el caso del GIRT del nadador, mientras en otros deportes se define a partir de 18 grados, yo he visto GIRTs en 11 grados. Bueno, yo y otros autores que han estudiado que el GIRT en un tenista, por ejemplo, patológico, se define a partir de los 16, 17 grados, 18, que es más parecido al béisbol o a los lanzadores, pero en el nadador encontramos GIRs patológicos a partir de 11 grados de diferencia de la rotación interna de un hombro dominante con el no dominante. Importante. Ahora dentro de poco saldrá publicado un artículo precisamente sobre valores normativos de GIRT en natación, en nadadores de élite, que he podido evaluar pues casi 100 nadadores de varios países y eso es lo que sorprende, ¿no? Y todos, 100% tenían disquinesia. Entonces, la disquinesia se regula con el ejercicio de control escapular, pero no tiene que ser una obsesión el mejorar la disquinesia. Es mejor, o sea, el objetivo número uno es que no haya dolor. El objetivo número uno. Y pensar en ese nadador en concreto, el famoso impeachment, ¿por qué se está realizando? Yo, ¿por qué no hago los test clásicos? Porque cuando el húmero está en una posición que no es la que le toca, todos los test dan positivo. Todos. Porque todos los músculos alrededor de la glenohumeral están trabajando en una situación de pellizco. Todo. Entonces es absurdo hacer algo que yo sé que voy a encontrar positivo. Es una pérdida de tiempo y en el deporte si hay algo que falta siempre es el tiempo. Así que me lo ahorro. Y en relación a esto que estás hablando, que Juanma Pérez pregunta por el tema de la disquinesia, si tienes en cuenta, bueno, los desequilibrios, ¿no? El tema de la respiración diafragmática y torácica. Ah, claro, siempre. A ver, tampoco he entrado en esto, pero todos los ejercicios que hacemos de trabajo compensatorio, todos, absolutamente todos, incluyen trabajo de core. Y todos, absolutamente todos, están... yo no hago ningún trabajo, bueno, no es que yo no haga, es que para mí no hay ningún trabajo de core que sea estático cuando tú juegas con la respiración diafragmática y profunda. ¿Qué quiere decir? Que yo en una clásica plancha, si ellos están haciendo este ejercicio y están en plancha y están concentrados en el hombro, las repeticiones, si no hay movimiento, son el número de respiraciones. Cada ciclo de respiración es una repetición. Y cada soplada
es una contracción potente del transverso, que yo les digo que tienen que meter ombligo para adentro, todo lo que pueda. No hacerlo profundo para no marearse, pero yo no concibo ningún ejercicio de estabilidad de hombro sin que haya un componente de estabilidad del core. O sea, es el mismo ejercicio, de hecho. Como habéis visto, en la mayoría de ejercicios que Mireia está en plancha o Mireia o Sharon están en plancha y están haciendo core. O sea, en todos hace core. Incluso en los que están de pie están haciendo core. Porque les digo que cada empuje soplen potentemente y metan ombligo adentro. La respiración es una constante y es una constante que en los ejercicios isométricos la marco como repetición. Cada ciclo es una repetición. Vale, vale. Hay uno que por curiosidad dice que la ponencia está muy bien, que visualmente ha sido muy potente y que si esos vídeos los tienes los has localizado en una página web o algo. Sí, esos vídeos forman parte de un software, una aplicación que se llama Muscle and Motion, que los he sacado de allí todos y hay que hacer honor también porque la verdad es que son muy chulos, muy, muy ilustrativos. Hay de todo. Hay una parte que es gratuita y obviamente algunos de los que he mostrado yo salen en las opciones de pago, pero como son también muy listos, tienen que hacer negocio, Blanca. Tienen como 4 modalidades: la parte de anatomía, la parte de fuerza, la parte postural. O sea, tienes accesos distintos. Ya. Cada uno de pago, pero realmente está muy bien. Luego, volviendo, mira, el deltoides posterior, que es un músculo del que hablas y normalmente no se tiene tan en cuenta, dice Dani Puertas que si el GIF, la mayor rigidez, el GIF lo asocias más a un problema de rigidez del deltoides posterior más que a la cápsula. Totalmente, sí. De eso esa es la afirmación, una de las conclusiones a las que llego en el artículo. De hecho, es un estudio por el cual me dieron un premio en SETRADE. El premio me lo dieron al abstract y ese abstract es el que he desarrollado en forma de artículo y este es el que te estoy hablando, ¿no? Que, claro, yo tenía curiosidad. Tengo la suerte de poder estudiar con mis chicos, ¿no? Con la población con la que trabajo. Como la mayoría de las hipótesis que tiene uno, que son intuiciones, yo digo, ostras, estos siempre se están tocando aquí detrás. Siempre, cuando toco deltoides, el deltoides posterior lo tienen siempre reventado. Y estudias y rascas un poquito, digo, oye, voy a ver qué pasa solo haciendo un estiramiento analítico del deltoides posterior, 90 segundos, a ver qué pasa con la situación de la rotación glenohumeral. ¡Pam! Significativa. Una mejora significativa brutal, con un eta cuadrado parcial enorme y con un tamaño del efecto enorme, de 0,90 y pico. Una pasada. Y, a ver, una preguntita dice, en relación al trabajo respiratorio, si has probado utilizar el Power Breath o algo similar para potenciarlo. Sí. De hecho, tenemos protocolos con el Power Breath. Vale. De hecho, hacemos protocolos de core con rutinas de core con el Power Breath. De hecho, casi todos son asmáticos, entonces la resistencia y la fuerza de la musculatura respiratoria en natación se le da mucha importancia. El Power Breath es uno de los gadgets que todos los nadadores tienen encima. Y sí, lo usamos mucho. Y mira, José Luis Fernández Morales hace una pregunta interesante en relación a que él trabaja con máster, nadadores categoría máster, y que encuentra muchas limitaciones a nivel de extensión y rotación torácica. ¿Qué importancia le das a trabajar esto para prevenir el problema de hombro? Total, o sea, es lo primero que he dicho, ¿no? Hay una retracción de la parte anterior. Piensa que los nadadores son de la poca población que tienen los abdominales acortados. O sea, la línea oblicuo-abdominal está cortada porque está cortada la fascia. Pectoral menor con oblicuo mayor, me levanto para que veáis la línea,
esto está cortado. Y esto, que esto está cortado, significa que la caja torácica baja y que los músculos intercostales internos se acortan. Y si no haces trabajos de expansión de esa caja torácica, realmente tienes problemas serios de poder hacer extensión y con ellos también de poder hacer la rotación requerida en el rolido. O sea que los trabajos de respiraciones, también torácicas, no solo las diafragmáticas, sino trabajos de respiración costal, de llevar el aire a los laterales para estirar los músculos intercostales, es una de las cosas necesarias para mejorar la extensión del tronco y por lo tanto la posición en el agua, para poder recolocar las escápulas en una posición de aproximación y para poder facilitar el rolido. Porque ya sabes que lo que rota, las lumbares no rotan casi, rotan las dorsales. Si la caja torácica está ahí colapsada y contracturada y los intercostales están retraídos y no hacemos nada para mejorarlo, tenemos un problemón. Y tenemos un problemón que afecta al hombro, claro que sí, afecta y mucho. Luego aquí hay Pau que dice que cuando observa por la tela a los nadadores profesionales, que muchas veces dice que no utilizan técnicas de nado depuradas o biomecánicamente correctas. Y que si eso puede ser una consecuencia de, pues se puede provocar lesión a nivel de hombro. Sí, claro, pero depende del nivel del nadador, no se hace caso. Es decir, se mejorará todo lo que se intentará mejorar y eso es una pena, es una pena, ¿eh? Ahora lo que voy a decir es una tristeza del deporte de élite. Y es, si ese déficit técnico le empeora el tiempo de nado, se mejorará. Y ahora es para llorar, es lo que voy a decir. Pero si ese déficit técnico lo único que le provoca es un dolor de hombro, pero nada como los rayos, lo van a obviar. Eso es una pena, ¿eh? Que yo no digo que tenga que ser así. O sea, yo creo que hay que... La técnica es una de las cosas que cuanto mejor se haga, menos se daña el hombro. Pero hay veces en que esa técnica... Hay un mito que dice que no hay una técnica perfecta, sino que la técnica perfecta es la que a ti te permite ganar. Ahora que si tiene unas ciertas alteraciones y esto, pero a ti te permite ganar y evidentemente no te lesiona, pero ganas con ella, esa es tu técnica perfecta. Por eso digo que si esa técnica es la causante de un dolor, si esa técnica es la causante de un dolor y además le hace ir más lento al deportista, pero si es causante de un dolor, porque hay un rango que pellizca, puede ser que con lo que he comentado se libere, ¿eh? De hecho, los casos que tengo que tenían en un punto de dolor en la brazada, se solucionan con lo que he comentado. Pero si eso es una cosa que por repetición acaba provocando lesión y además no le hace ir muy rápido al nadador, pues seguramente se intente cambiar. Pero si el nadador va como un rayo, aunque vaya con una técnica horrible, no se va a intentar cambiar nada. Lo que vamos a hacer es paliativos. O sea, lo que vamos a hacer es, vale, ¿qué consecuencias tiene esa técnica terrible? Esa técnica terrible que le hace ganar a la criatura, ¿no? Pues bueno, pues entonces la preocupación estará, pues vamos a estar un poquito más encima y ya está. Pero no le vamos a hacer cambiar a la técnica a la criatura que está ganando ya con esa técnica. Claro. Vale. Pues a ver, alguna otra última preguntita que dicen por aquí. A ver, Domingo Vida, ¿cómo se controla la carga del nadador para aportar un estímulo adecuado, no pasarse, no quedarse corto y mejorar su rendimiento deportivo? De muchas maneras. Has visto que somos mucha gente en el equipo, ¿no? Sí. ¿Cómo se controla la carga? Primero, en el entrenamiento de fuerza cada uno tiene unos picos de fuerza que se controla que hagan unas resistencias o una velocidad determinada, ¿vale? Luego hay también
las velocidades de nado en cada tramo, por tramos. Luego está el control de la velocidad de salida, que la velocidad de salida tenemos la velocidad de reacción, tiene desde la reacción hasta los tiempos parciales de pérdida de contacto del pie atrasado, entrada de las manos en el agua, o sea, se pormenoriza todo a tope. Y esos tiempos es lo que marca los criterios. Luego también hay analíticas, se les hace analíticas, se les hacen muchos test de lactato, muchas pruebas de lactato, se les hace trabajar a la velocidad umbral, etc. Bueno, hay muchas maneras de controlar la intensidad de los entrenamientos y afortunadamente estoy en un equipo con súper grandes profesionales como Íñigo Mújica, Raúl Arellano, también Javi Reyes en Sierra Nevada, y yo con lo mío, yo me encargo de la parte de preparación física del core y prevención de lesiones. Eso es lo mío, ¿no? Pero todos tienen su parte de evaluación. No, sí, al final, hombre, eso es un lujazo. Al final tener un equipo y que cada persona pues sea, digamos, experto en su materia, pues claro, la unión de todo hace el éxito. Desde luego. Genial. Pues muchísimas gracias, Mónica. Ha sido un placer. La gente ha estado y ha preguntado eso. Quiere decir que has provocado, digamos, les has llegado. Nadie me ha dicho nada del infraspinoso y el supraespinoso. Nadie me ha dicho nada, Estáis muy modositos. Nadie les sorprende porque esos ejercicios los hace mucha gente y los prescribe mucha gente, Y para mí son el anticristo, claro. Pero bueno. Sí, lo que has dicho, que no hay que trabajarlo de manera analítica, sino de manera funcional junto con la retracción escapular. Pero ni poniendo una toalla en el sobaco, O sea, no. Es que eso está pensado para las señoras que tienen hombro congelado, para el paciente de a pie, pero eso no tiene nada en cuenta al deportista, nada. No, ya. Pero en cambio tú ves, y ves porque hay una señora, la señorita Ann Coles, que es la que más ha publicado sobre ejercicios del hombro de doloroso, y la tía sigue poniendo los ejercicios estos, y claro, a ver, ella en natación, por favor, no lo hagáis. No, sí, hombre, es que el plus que tenemos a nivel de deporte es que la exigencia es un poco más. Entonces, hay ciertas cosas que, bueno, que una población puede o no servir, pero claro, cuando te vas a la parte más funcional, más al deporte, ves que no. Es que, ¿sabes qué pasa, Blanca? Que esos dos músculos son estabilizadores en la posición neutra. Entonces, si tú quieres tener a una persona todo el día con los brazos pegados al cuerpo, súper estable, súper guay, pero claro, no le despegues los brazos del cuerpo porque la lías. Claro. Entonces, claro, si tu objetivo es tener a un tío o una tía con los brazos pegados al cuerpo todo el día y súper estable de hombros, adelante. Pero si no... Pero en el deporte es otra. Ahí donde tenemos que ir aportando, y lo que tú dices, demostrando científicamente para ir evolucionando y la especificidad incluso de cada deporte. Genial, pues muchísimas gracias, Mónica, por haber estado este ratito con nosotros. Vamos ahora a descansar un pelín porque a las 10:30 viene el siguiente. Luego, bueno, ya entraré porque me apetece escuchar a Nuno. Luego viene Nuno, ¿no? Vale, entonces salgo y vuelvo a entrar, Sí, vale, muy bien. Muchas gracias. Mónica. Muchas gracias a todos. Que tengáis buen congreso todos, Y gracias por estar aquí. Chao. Hasta ahora. Hasta ahora.